Japón está considerando construir un túnel de $206.000 millones que conectaría a Japón con Corea del Sur. El Estrecho de Corea es un estrecho paso marítimo que separa Japón y Corea del Sur. A cada lado se encuentran las áreas metropolitanas de Busan y Fukuoka Kitakyushu, con poblaciones de 3.4 y 5.5 millones de personas. El Estrecho de Corea no solo separa estos centros urbanos, sino también a todo el país de Japón, cuya población es de 123 millones, con un PIB de $4.07 billones, de toda Asia continental y más allá. Mientras tanto, el Estrecho de Corea tiene solo 180 kilómetros de ancho y una profundidad máxima de solo 227 metros, con dos islas grandes y convenientemente ubicadas justo en el centro. Por este motivo, se está explorando la idea de construir un túnel que cruce el estrecho. Esta idea fue propuesta originalmente en 1917 por el oficial imperial japonés Kuniaki Koiso, pero fue implementada seriamente por primera vez en 1939 por el Imperio japonés. Japón quería construir un túnel a través del estrecho para integrar aún más sus colonias, incluida Corea, y al mismo tiempo conectarse con su aliado Alemania en Europa. En 1941 se realizaron estudios geológicos y en 1942 los planes de Japón estaban terminados. Sin embargo, en 1944 Japón se encontraba a la defensiva en la Guerra del Pacífico y su economía se desmoronaba lentamente. Los planes para construir el túnel fueron abandonados. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han explorado varias propuestas más nuevas. A mediados de la década de 1980 se presentó el Túnel de la Amistad Corea-Japón, una propuesta para construir un túnel entre Busan y Fukuoka que cruzaría 4 islas del estrecho. El túnel se conectaría luego con el Sanyo Shinkansen y el K-Rail, lo que haría posible viajar a alta velocidad entre Tokio y Seúl. En la década de 1980, este túnel tenía un costo proyectado de $70.000 millones o $206.000 millones en 2025. No obstante, no se consiguió nada. Luego, a principios de la década de 2000, se introdujeron 3 propuestas más nuevas. Los 3 comenzarían en Karatsu, Japón, y atravesarían las islas Iki y Tsushima. 2 terminarían en la isla Gyeonggi y el otro en Busan. La propuesta favorita fue la que finalizaba en Busan y recorría 230 kilómetros. Incluiría un puente desde Karatsu a la isla Iki. Luego, un túnel de 60 kilómetros de largo atravesaría la brecha hasta la isla de Tsushima, seguida por rutas terrestres a través de la isla y un túnel de 68 kilómetros de largo hasta Busan. Los túneles tendrían 2 diseños posibles. El primer diseño incluiría 2 túneles ferroviarios más pequeños, con un túnel de servicio y mantenimiento en el medio, como el túnel del canal entre el Reino Unido y Francia. El segundo diseño incluiría un único túnel enorme que albergaría tanto vías férreas como una autopista. Estos megaproyectos costarían entre 134 y 190 mil millones de dólares y tardarían entre 15 y 20 años en construirse. Una conexión de este tipo tendría grandes ventajas. Si se instalara una línea ferroviaria de alta velocidad, el túnel convertiría un viaje en ferry de varias horas en un viaje en tren de 50 minutos y reduciría drásticamente los tiempos de viaje y las tarifas para las 20.000 personas que viajan entre los países cada día. El túnel crearía aproximadamente 45.000 nuevos puestos de trabajo y revitalizaría las industrias de construcción de Japón y Corea del Sur. También, al servir como puerta de entrada y salida a la península de Corea, podría expandir la industria turística de Corea del Sur más allá de Seúl. Sin embargo, la principal ventaja del túnel sería conectar a Japón con el continente asiático y más allá. De Tokio a Seúl se necesitarían tan solo 7 horas de tren. El túnel permitiría la construcción de la autopista Beseto, una propuesta para conectar las megaciudades de Shanghái, Tianjin, Pekín, Seúl, Osaka y Tokio, todas ellas con más de 10 millones de habitantes.
El coste de enviar un contenedor de 6 metros desde Osaka a Busan bajaría de $665 a solo $472, una reducción del 29%, lo que mejoraría drásticamente el comercio de Japón con Europa y el resto de Asia. Además de todo esto, el túnel tendría ventajas políticas. Al aumentar la unidad entre Corea del Sur y Japón, podría ayudar a competir con la creciente influencia de China en la región. Más aún, el túnel es factible desde el punto de vista físico. El estrecho de Corea tiene una profundidad máxima de tan solo 227 metros. Ya existen túneles a menores profundidades, y recientemente en Noruega se perforó un túnel a 392 metros bajo el nivel del mar. No solo es factible un túnel de este tipo, sino que Japón y Corea del Sur ya tienen experiencia significativa con megaproyectos de esta escala. Por último, el túnel sería una auténtica maravilla de la obra humana. Las dos secciones del túnel serían cada una más largas que el actual récord mundial, el túnel Seikan, que también se encuentra en Japón. Desafortunadamente, un túnel entre Corea y Japón tendría muchos problemas. En primer lugar, Japón y Corea del Sur no son los mejores amigos. Ambos son aliados de Estados Unidos, pero su relación está tensa por muchos conflictos. Adicionalmente, Japón tiene una larga historia de invasiones de Corea, que se remontan al siglo XVI. Algunos coreanos aún recuerdan el oscuro periodo del control japonés entre 1910 y 1945. Por esta razón, muchos coreanos se oponen a vincularse con Japón. Asimismo, algunos coreanos creen que su país no ganará mucho con ello, a la vez que permite que Japón amplíe su influencia regional. Además, Corea y Japón utilizan distintos anchos de vía e incluso conducen por lados diferentes de la carretera, lo que añade más problemas logísticos. Sin mencionar que, si el túnel va a dar servicio a ferrocarriles más allá de Corea del Sur, tendrá que atravesar Corea del Norte, que técnicamente todavía está en guerra con el sur, y tiene un gobierno muy volátil. Una solución a esto sería evitar completamente Corea del Norte construyendo otro túnel desde Corea del Sur hasta Weihai, China. Sin embargo, este túnel sería aún más largo y más costoso que el primero, lo que seguramente haría que el proyecto no estuviera económicamente justificado. En última instancia, habría que firmar un tratado con Corea del Norte. Encima de todo esto, al ser los tramos del túnel tan largos, habría problemas de seguridad inherentes, incluidos incendios y accidentes automovilísticos graves. Por último, el proyecto del túnel sería increíblemente caro. Su coste aproximado es de $206.000 millones. Esto es más de 9 veces el coste del túnel del canal entre el Reino Unido y Francia. Sería más caro que la Estación Espacial Internacional y sería el segundo megaproyecto más caro de la historia, solo detrás de todo el sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos. E incluso con un costo tan alto, aún no sería suficiente para soportar todo el flujo de bienes y personas entre los países. Debido a esto, el proyecto aún no ha avanzado. En 2009, en el punto más alto de la recesión económica mundial, la idea fue popular entre los gobiernos japonés y coreano, que estaban entusiasmados por sus perspectivas de creación de empleo y estímulo económico. Sin embargo, tras algunos informes de viabilidad, se llegó a la conclusión de que el proyecto no sería económicamente viable. Hoy en día, la gente sigue debatiendo si merecería la pena. Con el mundo en continuo desarrollo, tanto político como económico, tal vez algún día el proyecto se justifique y se pueda construir, conectando finalmente a Japón con el continente asiático. Si te ha gustado este video, te agradeceríamos que le dieras me gusta y te suscribieras para ver más videos muy similares a este. Gracias por ver y hasta la próxima.